vamos a comenzar a ver todo lo que es después de lo que viene acá, el intercambio y transporte de gases, que implica dos clases más, circulación pulmonar, que implica una clase más, y regulación de la respiración, que es una clase más. En total, 5 clases de sistema respiratorio. Y verán ustedes que, como siempre les he repetido, quien tiene oxígeno vive, quien no tiene oxígeno no vive, quien respira sigue viviendo porque nuestras células necesitan el oxígeno es nuestro principal alimento, entonces lo requerimos. ¿Y cómo llega el oxígeno a nuestras células? A través de nuestro aparato respiratorio. Pero para que llegue hasta nuestras células, sí una serie de procesos, y estos procesos pueden irse alterando de alguna manera en algún lugar, ¿no? Y entonces vienen las patologías respiratorias, que si ustedes saben la fisiopatología respiratoria es un paseo, pero tienen que saberla bien la fisiología. Entonces, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? La distribución de gases, el intercambio de los gases, del oxígeno y del CO2. Ya habíamos dicho, ¿no? El oxígeno es el principal alimento y el CO2 es nuestro principal desecho metabólico que tenemos, que tiene que ser transportado adecuadamente, tiene que ser eliminado adecuadamente. Y este aparato respiratorio, desde que ingresa, ustedes están respirando hoy día en la comodidad de su casa, el aire, ¿no? Tomando su café de repente, pero ingresa el aire por las fosas nasales, ¿no? Por las carinas, y comienza su recorrido hasta el último rincón de nuestro aparato respiratorio. Entonces, su función de este aparato respiratorio es filtrarlo, calentarlo, humedecer al aire que respiramos, para que no perdamos mucha humedad por nuestro aparato respiratorio. Y también nuestro aparato respiratorio regula el pH porque eliminamos CO2 y el CO2 ustedes saben que cuando se une con el agua forma ácido carbónico y al escindirse forma hidrogeniones y bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces los hidrogeniones nos dan un índice, ¿no? Una titulación de acidemia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes tienen CO2 alto, cuando no respiran adecuadamente, entonces van a hacer una acidosis respiratoria y después una acidosis metabólica. Eso los va a acompañar de aquí hasta el fin de su carrera médica, ese concepto. ¿Tiene la regulación de la temperatura en el aparato respiratorio? Sí, porque evaporamos, porque como les dije, hay que humedecer el aire, porque el aire que está ingresando es aire seco. Bueno, en Tacna no tan seco porque hay bastante humedad, pero hay lugares donde el aire ingresa mucho más seco. Y entonces, cuando ingresa el aire seco y al humedecerlo, vamos perdiendo agua nosotros, ¿no? Vamos perdiendo agua y al perder agua, entonces nos sirve también para regular temperatura. ¿Mm? Algunas hormonas, como las hormonas convertidoras de angiotensina, este, están en el pulmón, es importante por eso el pulmón, y bueno, y produce el sonido, ¿no? Por las cuerdas vocales, la laringe, etc. Por eso podemos estar conversando en este momento. Pero tenemos dos conceptos básicos, la respiración externa, que es la que vamos a tratar hoy, que es el movimiento de los gases desde que entran al medio ambiente y finalmente llegan hasta las células, ¿no? Y en las células, aquí se lleva a cabo más bien la respiración, el ingreso del oxígeno por la membrana celular y la salida del CO2. El oxígeno ingresa para acoplarse al ciclo de Krebs y poder generarnos a mayor cantidad de ATPs, ¿no? En cambio, la respiración externa es la llegada del aire, que vamos a ver ahora, la llegada del aire desde la vía externa, desde el ambiente, hasta las células, ¿no? Hasta antes de ingresar a las células. Y esto es impulsado por el aparato respiratorio, tema de la clase de hoy día, ventilación pulmonar, ¿no? Entonces, este aparato respiratorio tiene que impulsar el aire hasta los alveolos, ¿no? Nuestra última expresión morfológica del pulmón, y pasar hacia la circulación, ¿no? Entonces, y hacer la clase del jueves es intercambio gaseoso, ¿no? Que es como vamos a ver cómo va pasando el aire desde el alveolo hasta el glóbulo rojo, y después el glóbulo rojo con su hemoglobina, cómo lo transporta, que es la clase del próximo martes, ¿ya? Entonces, el intercambio desde la atmósfera y los alveolos se llama ventilación, ¿sí? Entonces, ventilación pulmonar. Después viene el intercambio gaseoso, después viene el transporte gaseoso y después viene la respiración celular. Y aquí estas son nuestras clases que tenemos ya gramatizadas, esquematizadas nuestras clases.
Y solo vamos a adicionar lo que es circulación pulmonar, que es importante para que vean cómo llega la sangre al pulmón. Es, digamos, un anexo de lo que es cirugía, fisiología cardiovascular. Y vamos a adicionar lo que es el dominio central de la respiración, ¿no? El dominio central de la respiración. Entonces, aquí tenemos nuestras etapas de la respiración. Desde que llegue el oxígeno a la atmósfera y se elimina CO2 en la atmósfera, hay el intercambio en el alveolo del oxígeno con el CO2, el transporte a través de la sangre, pedal hemoglobina, de la sangre oxigenada que se da en la circulación pulmonar, la llegada a las células y el retorno del CO2 hacia el pulmón para que sea exhalado, expulsado en nuestro organismo. Entonces, tenemos ahí esquematizado todo lo que vamos a aprender en estas 2 semanas y media conmigo en ventilación pulmonar. ¿Sí? Y para recordarles nomás la anatomía del aparato respiratorio que va desde la cavidad nasal, todo lo que es las coanas ingresa y va cambiando los epitelios, ¿no? Generalmente nosotros tenemos en casi toda la zona del aparato respiratorio son epitelios estratificados que van secretando moco, ¿no? Que van secretando moco, ¿sí? Y cuando secretan moco, entonces van humedeciendo, ¿no? Van protegiendo, con ese moco espeso van protegiendo la vía respiratoria, ¿sí? Sin embargo, hay ocasiones en las que esto, al inflamarse las células del epitelio, comienzan a secretar más mucosidad de lo normal, y entonces ahí tenemos uno de los signos de los resfríos o de algunas patologías pulmonares, ¿no? Entonces, el aparato respiratorio entonces ingresa por la nariz, sigue por la faringe, la orofaringe, es decir, se une en la boca, la cavidad bucal con la cavidad oral con la cavidad nasal. En la parte posterior, en el istmo de las fauces, se forma la faringe. Después de la faringe viene la laringe. La laringe está separada de la tráquea por una parte muy importante que es la glotis, ¿no? Donde están las cuerdas vocales, ¿sí? Y de ahí viene la tráquea con sus 12 a 20 anillos traqueales. Luego vienen los bronquios mayores, los bronquios pulmonares, y comienzan a haber bronquios lobares y comienza la división bronquial. Entonces, ¿cuántas divisiones hay desde que comienza del bronquio primario hasta el alveolo? Hay 23 divisiones, ¿sí? 23 divisiones. Se van subdividiendo y hay hasta 23 divisiones. Entonces, va respirando hasta las 23 divisiones. Entonces, a partir, ¿todo eso respira? No. A partir de la división 17 se consideran bronquiolos respiratorios, es decir, son capaces de hacer el intercambio. Antes, desde la tráquea hasta, o los bronquios, desde los bronquios primarios, es decir, derecho-izquierdo, hasta los bronquiolos terminales, hay 16 divisiones. Esa es solo una zona de conducción del aire. ¿Cuál es su función ahí? Calentar y humidificar el aire que ingresa. Pero a partir de la zona 17 comienza la respiración, ¿no? Comienza a haber intercambio respiratorio, ¿sí? Comienza a haber intercambio respiratorio, es decir, comienza a salir moléculas de oxígeno, se meten a nuestra torrente sanguíneo, se pegan a la hemoglobina y son transportadas, ¿ya? Esto es mucho más en los sacos alveolares, ¿no? En la división 23. Y los alvéolos, entonces, donde llega al final, tiene pues un epitelio muy marcado, ya muy conocido, ¿no? Las células, las células tipo 1, los tipo 2, ¿no es cierto? Y las células tipo macrófagos, ¿no? Las células tipo 1 que antes se pensaba que eran solo de sostén, ¿sí? No son solamente de sostén, sino también se ha visto que tienen algunos procesos actuales de nutrición y algunas reacciones inflamatorias. Y las células tipo 2 son muy importantes porque producen sustancias surfactantes, que vamos a ver ahorita la importancia que tienen, ¿no? Entonces, como ustedes ven en la figura superior, tenemos los alveolos que son como saquitos, ¿no? Tabicados. Estos tabiques, como racimos, que van formando especies de racimos,
Estos tabiques se van formando en especie de racimos, son muy importantes, porque esos tabiques que hay entre alveolo y alveolo, los tabiques interalveolares, nos van a producir que haya un aumento en la superficie de intercambio gaseoso. Si se rompen por algún motivo esos tabiques, si se va formando un gran alveolo grande, una bula, entonces estos alveolos pierden superficie de intercambio. Y poco a poco vamos a ir viendo nosotros la importancia de esta superficie de intercambio, ¿sí? Vamos a ver que son muy, muy importantes las superficies de intercambio. Entonces, como vemos, las células tipo 2, su función principal es la secreción de sustancias surfactantes. Aquí vemos nosotros un esquema en el cual hay un alveolo, ¿sí? El alveolo, dentro del alveolo existen pues las células, los macrófagos, porque son importantes los macrófagos, porque también nosotros respiramos, no siempre respiramos aire puro, ¿no? Ayer, por ejemplo, han estado respirando polvo, ¿no? Y entonces, cuando respiran ustedes el polvo, ¿qué es lo que pasa? Al respirar el polvo, entonces, los macrófagos se encargan de comerse las partículas, de comer las bacterias que respiramos normalmente, ¿no? Entonces, nuestra primera línea de defensa en el pulmón, ¿ya? Otro detalle más en esta imagen que quiero que observen es la distancia que existe en la membrana del alveolo y la membrana del capilar, ¿no? Entonces, la circulación pulmonar es importante que la analicemos porque esta membrana capilar tiene que estar cerca del alveolo, no más de 0.5 micras de distancia. Esto lo hemos visto ya en varias ocasiones, ¿no? En ocasiones anteriores. ¿Y por qué 0.5 micras de distancia? Porque el aire, las moléculas de oxígeno, esa es su capacidad de salto. Si esta distancia aumenta, la molécula de oxígeno no va a llegar hasta el capilar. Y si se endurece, por ejemplo, o se fibrosa, como hay algunas enfermedades, tampoco va a poder pasar el oxígeno, porque la pared se hace gruesa y ya no es una pared normal como para que el oxígeno, que es altamente liposoluble, pase. ¿Y qué pasa con el CO2? El CO2 igual pasa más rápido todavía porque es mucho más liposoluble que el oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de la distancia. ¿Se puede aumentar esa distancia? Sí. Esa distancia se aumenta entre alveolo y entre capilar, se aumenta. Por ejemplo, cuando hay mucho líquido, ¿no? En un edema de pulmón, por ejemplo, o una neumonía, el alveolo se llena de agua y aumenta la distancia desde donde el oxígeno tiene que, las moléculas de oxígeno tienen que nadar hasta el capilar. Entonces, lógicamente, va a haber aumento de distancia y el oxígeno no va a llegar. Entonces, son patologías que ustedes ahora tienen que explicarse por qué suceden, por qué pasan y dónde tenemos que mejorar. Entonces, ¿qué más? Bueno, el pulmón ya hemos visto cómo se dividen los bronquios, todo. ¿Y el pulmón se divide en pulmón derecho, en pulmón izquierdo, ¿no? Y en el medio está el mediastino. Entonces, como hay una interrelación tan íntima entre corazón y pulmones, es importantísimo que la integridad de ambos, tanto el corazón, que ya lo han visto en Fisiología 1, como de los pulmones, ¿no? El pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Pero los pulmones están expandidos, sí es cierto, están expandidos gracias a que existe una presión negativa que los jala como un chupón, porque el tejido del pulmón es muy elástico, ¿no? Y entonces, y hay una presión negativa que los jala como un chupón. En la imagen a su mano derecha, pueden ver que hay una especie de espacio virtual entre la pleura parietal, es la que está pegada a la pared torácica, y la pleura visceral, que está pegado al pulmón, que lo recubre al pulmón. Son dos membranas que están en roce constante y que se genera una presión negativa entre ambas, entre la pleura parietal, lo jala el pulmón, lo expande. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que el pulmón está expandido. En la parte inferior del tórax está el músculo diafragma, ¿no? Diafragma, que está en su parte relajada, ¿no? Que al contraerse
los pulmones se expanden hacia abajo, ¿no? En la situación longitudinal, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el pulmón para que pase esto tiene una característica que se llama elasticidad. Elasticidad. ¿Sí? Elasticidad. Al ingresar al pulmón es la capacidad es la capacidad del tejido de expandirse y retornar a su situación original sin deformarse ni romperse. Es decir, en el pulmón existe un tejido muy laxo que se expande, se contrae, se expande, se contrae entre 16 a 20 veces por minuto. Y el aire que ingresa hacia nosotros es una mezcla de gases, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Y que se tiene que ver en base a la ley de Dalton, ¿ya? Entonces, la ley de Dalton nos dice que la presión total de los gases que ingresan es una suma de las presiones parciales de los gases que están ingresando. El aire tiene una parte de oxígeno, ¿no? El 21% generalmente, lo vamos a analizar la siguiente clase. No en todo lugar es 21%. Y no siempre, perdón, siempre es 21%, pero no siempre tiene la misma presión para que ingrese el 21%. Pues la ley de Dalton es la ley en la cual dice el aire que respiramos es una mezcla de gases y por tanto su presión es la suma de las presiones parciales de los gases que la conforman. ¿Qué gases conforman nuestra atmósfera? Mayormente nitrógeno y oxígeno y otros gases pequeños, ¿no? Pero más nitrógeno y oxígeno. Entonces, esa mezcla de gas ingresa a nuestra vía respiratoria. Sí, entonces, y el aire cuando se mueve a favor de una gradiente de presión, porque nosotros no vamos a poder respirarlo así nomás. Entonces, ¿qué es la gradiente de presión? Es decir, que fuera de nuestro organismo tiene que haber una presión mayor que dentro para que el aire ingrese. Y que dentro le generemos una presión negativa para chuparlo el aire, ¿no? Entonces, eso es en la parte física que vamos a estudiar ahora más adelante. ¿Y qué es la ley de Boyle? La ley de Boyle nos dice que a espacios más pequeños hay más presión de oxígeno, más presión de cualquier gas, y espacios más grandes se disminuye esa presión. Esa es la ley de Boyle, ¿no? Es inversamente proporcional el volumen al volumen que ocupa. Entonces, la ley de Dalton es la suma de los gases, ¿ya? La vamos a ver con más detenimiento la siguiente clase, ¿sí? Pero es la suma de los gases. Nuestra presión atmosférica, nuestra atmósfera tiene una mezcla de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, y cada uno tiene una presión parcial. Cuando sumamos las presiones parciales, se hace una presión total, y esa presión total es la que va a ingresar a nuestra vía aérea, ¿sí? Y mientras más va pasando de la nariz, la orofaringe, la laringe, la tráquea, bronquios primarios, hasta la división 23 se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, esta mezcla de gases, es de la ley de Dalton, ¿no? La presión. Y entonces, cuando va ingresando, acá, cada que va ingresando el aire, ingresando, el espacio se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y entonces, la presión que generan estos gases cuando llega a los alveolos, porque es un espacio muy, muy pequeño, esa presión es la que va a mandar para que puedan saltar las moléculas de oxígeno hacia los capilares y hacia los glóbulos rojos para pegarse a la hemoglobina. Esa, esa ley de Boyle nos dice entonces que a mayor espacio el volumen genera menos presión y a menor espacio el aumento de volúmenes genera mayor presión. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver hoy día con la clase de hoy día? Esta es la clase de hoy día, ¿ya? Porque nosotros estamos estudiando que una mezcla de gases va a ingresar a nuestro sistema respiratorio. Y cuando ingresa a nuestro sistema respiratorio, esta mezcla de gases va a ir de compartimientos más grandes, que son la vía respiratoria, la nariz, boca, va a ir hacia lugares más pequeñitos, pequeñitos que son los alveolos, los sacos alveolares. Y ahí se va a encontrar con espacios muy pequeños y un volumen alto, porque cuando inspiramos vamos a tener un volumen alto. Entonces ahí vamos a generar una presión y esta presión va a hacer que pase las moléculas de oxígeno hacia el capilar. ¿Ya? Entonces,
va a permitir ese salto en las moléculas de 0.5 micras de diámetro. Ley de Boyle, ¿no? Igual a mayor espacio, mejor. Entonces, esto yo supongo que lo han visto en biofísica ya, ¿no? Con los doctores, con el doctor Paredes, me parece que sí en este capítulo. Esto es biofísica pura, ¿no? Entonces, la ventilación pulmonar, que es la clase de hoy día, es el movimiento del aire que va desde la atmósfera hacia los pulmones. La ventilación pulmonar es el aire que se mueve dentro de los pulmones, ¿no? En cada inspiración. Y tiene que ver la ventilación pulmonar con el aire que entra en cada movimiento inspiratorio y la frecuencia respiratoria, porque la ventilación pulmonar la vamos a ver en un volumen total por minuto, ¿sí? Si yo respiro 20 veces por minuto y en cada inspiración entran 500 mililitros a mis pulmones, es diferente a si en cada inspiración ingresan 500 mililitros, pero solo respiro 16 veces o 12 veces, ¿no? Esa es la ventilación pulmonar. Ese es nuestro concepto de la clase del día de hoy. Y entonces, para saber ese concepto, entonces tenemos que ver cuánto aire ingresa y cómo ingresa el aire en cada inspiración. ¿Cuánto aire va a ingresar, no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una parrilla costal con nuestro esternón, las costillas se anclan atrás a la columna vertebral y hacemos una caja torácica, ¿no? Entonces, y nuestros pulmones están protegidos por esa caja torácica. Nuestros pulmones están protegidos por la pleura parietal y por la pleura visceral, ¿sí? Están protegidos. Y en la parte inferior, el diafragma nos ayuda a, a expandirlos en forma longitudinal. Pero también cuando hay una inspiración se expande en forma anteroposterior para ganar más espacio, para que ingrese más aire. Sí, en forma anteroposterior, ¿quién nos ayuda? Las costillas tienen músculos intercostales y existen músculos accesorios que van a permitir que se expanda el tórax, ¿no? Que se expande el tórax. Entonces, los músculos respiratorios van a ayudarnos a modificar también el volumen de la caja torácica, ¿sí? Entonces, los músculos más importantes son el diafragma, ¿no? El músculo inspiratorio del diafragma. Cuando tú respiras, cuando tú inspiras, es decir, tomas aire, el diafragma se contrae y baja, ¿no? Entonces desciende hacia la cavidad abdominal, se hace más plano y entonces jala los pulmones hacia abajo, ¿sí? Los hace crecer en forma longitudinal, ¿sí? Los otros músculos importantes inspiratorios, es decir, los que nos permiten ingresar oxígeno, aire, son los músculos intercostales externos, ¿sí? Entonces, en la inspiración, los músculos intercostales externos son los que nos ayudan a que las costillas se hagan más horizontales, ¿sí? Y se elevan. Y al elevarse y hacerle más horizontales, entonces la caja torácica se expande en la forma anteroposterior. Entonces tenemos longitudinal y anteroposterior, entonces está ingresando. Y entonces, y el pulmón crece porque es elástico, ¿no? Entonces comienza a crecer, ¿sí? Comienza a crecer. ¿Quién más nos ayuda a hacer este movimiento? Pero como accesorio, los músculos excalenos y los músculos esternocleidomastoideos, que jalan el pulmón hacia arriba, ¿no? Y cuando expiramos, entonces se relaja el diafragma y regresa a su situación normal, es decir, se eleva nuevamente. La pared abdominal empuja hacia arriba y los pulmones se hacen más pequeños, ¿no? Y los intercostales internos descienden nuevamente las costillas, las hacen nuevamente, las descienden y disminuyen el diámetro anteroposterior. Entonces tenemos dos eventos, ¿no? Entonces el anteroposterior y el longitudinal, con músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Ahí nuevamente lo mismo, entonces los inspiratorios ya saben, el músculo diafragma básicamente, y los intercostales externos, con el esternocleidomastoideo y el escaleno. Y los expiratorios, la pared abdominal y los músculos intercostales internos, ¿ya? Entonces son los expiratorios. Ahora, esto es lo que sucede, entonces, ya lo que hemos visto, ya ahora se lo explicado en la inspiración, ¿no es cierto? Los intercostales externos, al contraerse, elevan las costillas, las hacen
más transversales, entonces hay un alineamiento anteroposterior, ¿no? Crecimiento anteroposterior. Y el diafragma, al contraerse, se desciende, ¿no? Y entonces los pulmones crecen en forma longitudinal y anteroposterior. Y en la expiración, que es más pasiva, es decir, los músculos intercostales internos, los externos se relajan, los internos van a su situación normal y y el y entonces las costillas vuelven a caer y disminuye el diámetro de la caja torácica. Entonces, esto es lo que pasa, inspiración y expiración. Entonces, la inspiración es aumenta el volumen y la expiración lo exhala el volumen, ¿sí? Sin embargo, la inspiración siempre es un proceso un poco más activo porque requiere más musculatura y la expiración es un proceso más pasivo porque se relajan y solo la pared abdominal se contrae para ayudar. ¿Y esto es suficiente para que entre y salga el aire en los pulmones? Bueno, este movimiento que acabamos de explicar genera de que ingrese aire, al crecer los pulmones, jalan aire hacia adentro de la cavidad de los pulmones, ¿no? Jalan aire. Y cuando expiro, tengo que exhalar ese aire. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a comparar dos tipos de presiones. La presión atmosférica, que es la que nos rodea, y la presión alveolar, ¿cierto? La presión alveolar, como les decía, son espacios pequeñitos. Y la presión atmosférica tiene ya un parámetro. En Tacna, no es exactamente en Tacna, pero la teoría dice que es 760 milímetros de mercurio, la presión atmosférica, ¿no? Tacna está a 500 metros sobre el nivel del mar, no es exactamente. Los 760 son a la orilla misma de Boca del Río. Ustedes van, se paran a la orilla y tienen 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica. En cambio, van subiendo a la altura y en la altura tenemos menos presión. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la orilla del mar, parado al lado del mar, es la parte más baja de la Tierra, ¿no? Y entonces toda la masa de gases que nos rodean están comprimiendo, hay una presión mayor. En cambio, cuando tú vas yendo a zonas más altas, entonces esta mezcla de gases va disipándose un poco. Tiene la misma concentración de gases, pero se disipa, tiene menos presión. Y entonces, para que ingrese aire a los pulmones, primer concepto, el Perú es de los países de medicina de altura más desarrollados a nivel mundial. El primer concepto para que ingrese aire es que tienes que tener mayor presión atmosférica que la presión alveolar. Es decir, la presión atmosférica debe ser mayor que tu presión alveolar. ¿Y cómo bajas tu presión alveolar para que entre aire y que la presión atmosférica sea mayor? Expande los pulmones, se dilatan los alveolos y como hemos visto en la ley de Boyle, a más espacio, menos presión, ¿no es cierto? Entonces, entre el aire. Pero como entra gran cantidad de aire, va generando presión dentro de los alveolos. ¿Sí? Entonces, eso hace que pasen las moléculas de oxígeno hacia la circulación. Y cuando la expiración viene, entonces se contrae, se va contrayendo. Entonces, la presión alveolar se hace más que la presión atmosférica y sale el aire porque te contraes. ¿Y cuando pasa alguna alteración entonces? ¿Cómo pasa esto entonces? Esto siempre va a suceder que hay una integridad pulmonar, ¿no es cierto? Hemos dicho que las pleuras jalan al pulmón y lo contraen, jalan y lo contraen. Si yo no tuviera pleura, entonces mi pulmón se colapsaría porque al expirar el pulmón como es elástico se hace chiquito y listo, ahí queda. ¿Pasa eso en la imagen del lado derecha? Sí. A veces hay pérdida en la continuidad de la pleura y es una súper emergencia que tenemos nosotros en los hospitales, sobre todo en estas épocas de fiesta. Un cuchillo ingresa al tórax, rompe la pleura y como rompe la pleura, ingresa aire externo hacia la cavidad torácica, ¿no? Y cuando ingresa el aire externo hacia la cavidad torácica, pierdes la continuidad de la pleura, la vas perdiendo. Y al perderla, entonces el pulmón se hace más chiquito, porque es elástico, se contrae, porque ya no tiene quien lo jale hacia atrás.
Y el aire ingresa y genera una gran presión y el pulmón se colapsa. El pulmón se colapsa. Eso pasa cuando perdemos la integridad de la pleura, ¿ya? Y no solo por un cuchillo, pues hemos tenido motoras por balazos, cuchillos, cortes de botella, traumas torácicos, rupturas de costillas que rompen la pleura, etc, etc, etc. Entonces, ahí viene la importancia de la medicina actual, ¿no? La medicina, por ejemplo, en qué se están especializando ahora muchos médicos? En medicina táctica, ¿no? ¿Cuál es la medicina táctica? La medicina de guerra, la medicina de las manifestaciones, todo eso que nos lleva a la primera atención en este tipo de pacientes. Y aquí un esquema entonces. De inspiración. Entonces, en reposo, la presión alveolar es cero, un número absoluto cero, y la presión en la boca es cero, la presión atmosférica no ingresa. La presión pleural, ¿cuánto dijimos que era? Es menos 5 centímetros de agua, la presión pleural. Siempre es menos 5 centímetros de agua. ¿Ya? Cuando vamos a inspirar, entonces, al inspirar, crece el pulmón, se hace como una bomba al vacío. Entonces, la presión alveolar queda en menos 3. Y entonces, mi presión pleural queda en menos 8, porque estoy jalando el pulmón, se sumaron los menos 3, ¿no? Y entonces la presión la presión atmosférica le gana a nuestra presión de los alveolos y entra el aire. Y cuando acabamos de inspirar, nuestra expiración viene, aumenta la presión alveolar, aumenta y el alveolo comienza a disminuir, más 3 se hace, entonces se contrae, la presión pleural, como el pulmón se está haciendo más chiquito, se vuelve menos 2, ¿sí? Y le gana la presión atmosférica, que era cero, ¿no? Entonces sale el aire. Entonces, en manejo de presiones, así es la inspiración y la expiración. Siempre es un juego de presiones de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ahora, ¿por qué es importante este esquema? Porque más adelante lo van a ver de nuevo, pero lo van a ver aplicado a la fisiopatología, a personas en las cuales, por ejemplo, hay que ponerles oxígeno suplementario. Y entonces tienes que aumentar la presión que hay fuera del pulmón. Generamos, entre comillas, una presión atmosférica mayor para el oxígeno. ¿Ya? Vamos a verlo eso más adelante. Y entonces, eso es lo que sucede. Y entonces hay una diferencia entre la presión de la pleura y la presión del alveolo. Como vemos, el alveolo tiene su presión, es un saquito chiquito que tiene su presión. Y la pleura tiene una presión también, ¿no? Negativa, que hace que el pulmón se mantenga elástico. Entonces, en medio del alveolo y de la pleura está todo el tejido pulmonar, que aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Este tejido sometió a una presión entre la pleura, menos 5 centímetros de agua, y el alveolo que va cambiando de 0 a menos 3, a más 3, de 0 a menos 3, a más 3. Entonces, estas presiones entre la presión nativa de la pleura y la presión del alveolo se llama presión transpulmonar. Presión transpulmonar. ¿Sí? Y entonces hace que nosotros sigamos la ley de Boyle, pues, a menor espacio, más presión, ¿no? A menor espacio, más presión. Y entonces vamos a entrar ya a lo que sería, ya hemos visto lo que es ventilación pulmonar, ¿no? Ya hemos visto que necesitamos saber cuánto de aire ingresa en cada respiración y la frecuencia respiratoria para saber cuánto de aire es el que ingresa al pulmón por minuto, ¿no? Aire, no estoy hablando de oxígeno, aire, ¿ya? Ese aire lleva oxígeno. En cantidad de aire, esa cantidad de aire que ingresa al, al pulmón. Y entonces vamos al primer concepto. ¿Cuánto de aire? La cantidad de aire es el volumen corriente primero, ¿no es cierto? El volumen corriente es la cantidad de aire que ingresa normalmente. En teoría, en teoría la cantidad de aire es 0.5 litros, o sea, 500 mililitros. En teoría. Pero ustedes no todos tienen esa capacidad, pues, ¿no? No todos la tienen. Entonces, otros tienen menos, otros tienen más, hemos visto. Cuando hacemos espirometría lo vemos generalmente. Unos tienen menos y otros tienen más, ¿sí?
Pero lo usual, lo que usamos para la teoría, por favor, teoría, porque tengo alumnos de doceavo ciclo y me siguen diciendo lo mismo, y ellos ya pasaron por varias cosas para saber que eso es teoría. Son 500 mililitros. Les reitero, no todos respiramos medio litro, no todos respiramos medio litro al, al día, pues, ¿no? Perdón, en cada respiración, en cada inspiración. Entonces, 500 mililitros. Y vamos a ver la cantidad de respiraciones, ¿ya? La teoría es que vayamos de 12 a 20, ¿ya? Respiraciones. En reposo tenemos 12 respiraciones. Entonces, para medir una ventilación pulmonar, medimos el volumen, 500 mililitros o 0.5 litros, por 12 respiraciones que estamos en reposo. Y entonces, por cada minuto, nosotros consumimos 6 litros de aire, ¿ya? 6 litros. Eso es el concepto de ventilación pulmonar. En el examen generalmente les ponemos otros parámetros, variables para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? El examen. Para lo menos mi parte de la parte pulmonar es así, ¿ya? Con ejercicio. Y entonces, lo que pasa, por ejemplo, es cuando hacemos ejercicio, comenzamos a cambiar nuestra frecuencia respiratoria. Sobre todo los que no somos deportistas, solo vamos a pichanguear los fines de semana, o salimos a correr ocasionalmente, todo. Aumentamos nuestra ventilación, consumimos más aire y lo consumimos. Pero lo consumimos más en base a qué? A nuestra frecuencia respiratoria, porque ahora estamos todos acostumbrados a respirar rápido, ¿no es cierto? En cambio, cuando tenemos una persona ya entrenada, los deportistas de élite, entonces van a seguir respirando, van a aumentar su ventilación pulmonar, pero en base al volumen, ¿no? Entonces ellos inspiran y expiran diferente a nosotros, no aumentan su frecuencia respiratoria, aumentan poco. Entonces, cuando haces ejercicio, por uno o por otra causa, seas novato, seas calificado, vas a aumentar tu ventilación pulmonar, porque la ventilación pulmonar tiene dos parámetros, tu volumen y tu frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, por uno o por otro lado, aumentas la ventilación pulmonar, ¿cierto? Y este aumento de la ventilación pulmonar, esta expansión del volumen, esta situación en que la ventilación pulmonar se puede dar, es decir, llega esa cantidad de aire a nuestros pulmones, se debe a la compliance o distensibilidad pulmonar. Y lo que hemos visto ya de la distensibilidad pulmonar que se debe a dos cosas. A la elasticidad, ¿no es cierto? A la elasticidad pulmonar, listo. Entonces, el pulmón se expande, respira sus 6 litros, lo exhala. Respira 6 litros, lo exhala, ¿no? A la elasticidad. Pero también depende a otro parámetro, que es la tensión superficial en los alveolos. Y acá viene el papel de la sustancia surfactante. La sustancia surfactante se produce aproximadamente a partir de las 24 semanas y su pico es entre las 34 y 35 semanas, ¿no? Más o menos de gestación, que es donde sí ya se produce totalmente. Y esta sustancia surfactante es una serie de lipoproteínas, ¿no? Y una serie de proteínas, las SP1, 2, 3, 4, que se producen en esta zona, ¿no? Se producen aquí. ¿Y cuál es la idea? En su libro en Negaito les pone un ejemplo bonito de lo que es la lluvia, por qué se forman las gotas de lluvia, ¿no? Porque el líquido tiene tensión superficial y esa tensión superficial hace que las gotas, las partículas, las moléculas de agua se peguen porque tienen tensión externa. Bueno, eso podría pasar en los pulmones, en los fetos. Recuerden, ¿qué cosas respiran los niñitos en el útero de la mamá? Líquido amniótico, el líquido. Entonces, nuestros pulmones están llenos de líquido hasta que salimos del interior de mamá, ¿no? Entonces, pero al momento de nosotros salir del interior de mamá, sea la vía que sea, salimos, lo primero que hacemos es llorar, ¿no? Inspirar y nuestros pulmones ¡rum! Se expanden, compliance pulmonar, la primera compliance pulmonar de nuestra vida, ¿no? Cuando salimos. ¡Rum! Y se expandieron nuestros pulmones. Y al expandirse nuestros pulmones, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se expanden y entonces nosotros podría el líquido volver a
cerrar los pulmoncitos. Y eso pasa exactamente en los niñitos muy prematuros, menos de 28 semanas generalmente, que no tienen sustancia surfactante o tienen muy poquito. Antes de las 34 semanas hay un mayor riesgo para que pase esto. ¿Por qué? Porque la sustancia surfactante es la encargada de romper la tensión superficial de ese líquido que hay en los alveolos y hacer que sea como una capita nomás, una capita alrededor, y no sea dañina para nosotros. Entonces, no permite que se junten y se forme una capa de líquido que no permita respirar, ¿ya? Eso pasa. Y eso nos pasa de adultos, sí, hay algunas patologías que más adelante van a verlas, que alteran los macrófagos, los monocitos, los neumocitos tipo 2, ¿no? Y entonces van a producir pocas sustancias surfaces. Entonces, esa es la idea de la sustancia surfactante. Entonces, para que pase lo de la ventilación pulmonar, el pulmón tiene que tener dos requisitos: su elasticidad o compliance, su capacidad de distenderse, y sustancias surfactantes en sus alveolos, para permitir, evitar esto, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos dos tipos de resistencia cuando ingresan al pulmón. Resistencias estáticas y resistencias dinámicas. El aire de la ventilación pulmonar ingresa al pulmón y se va a encontrar con los bronquiolos que son jalados, con los sacos alveolares que son jalados por el tejido pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, esta resistencia elástica, es decir, la oposición que tenemos al ingreso del aire depende de la elasticidad y de la tensión superficial. Resistencias estáticas, elásticas. Y las resistencias dinámicas, las vías aéreas superiores, depende del diámetro, porque también los bronquios más grandes tienen musculito y entonces se pueden contraer o no. En el asma, por ejemplo, en el asma, las resistencias dinámicas, las resistencias aéreas se contraen por alguna patología, vamos a verla, se contraen los bronquios mayores, los bronquios menores, los bronquiolos. Y entonces generan que haya dificultad para el ingreso de aire y no llegamos a cumplir nuestra ventilación pulmonar. ¿Ya? Entonces, tampoco es que el aire ingrese directamente, sino que como hemos visto, la vía aérea calienta el aire, lo hace más húmedo, ¿no? Y llega a la vía aérea, llega a los alveolos. Para que llegue a los alveolos necesitamos que el pulmón se expanda, pero no siempre se expande como queremos. Entonces, resistencia. Esa resistencia se llama elástica o estática. De esa resistencia requerimos la elasticidad o distensibilidad y la tensión superficial. Y la resistencia aérea o resistencia dinámica quiere decir el recorrido que hace el aire por los pulmones y el ingreso a los bronquiolos. A veces los bronquiolos se cierran más y no ingresa la cantidad de aire requerida. Las resistencias dinámicas, pero aéreas dinámicas. Debido a estas dos resistencias, todo el aire todo el aire que ingresa no va a llegar hasta el alveolo, pues, ¿no? También recordemos que hay zonas del aparato respiratorio que no hacen intercambio respiratorio y le llamamos espacio muerto, ¿sí? Espacio muerto. La ventilación alveolar tiene que ver con el aire que llega hasta los bronquiolos respiratorios, división 17, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Hasta ahí tiene que ver la ventilación alveolar. La ventilación pulmonar es el total que llega, es decir, llega por la nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios primarios, hasta la división 16. En esa zona no hay intercambio, entonces se llama ventilación pulmonar. Y a esa zona inicial le llamamos espacio muerto, anatómico. Y la ventilación alveolar es cuando llega el aire hasta los alveolos, bronquiolos respiratorios, división 17 hacia adelante. Y ahí es donde vamos nosotros a hacer el intercambio. Entonces tenemos dos tipos de divisiones, ¿no es cierto? Dos tipos de ventilación, pulmonar y alveolar. Entonces, este espacio muerto es la primera parte, ¿no? La primera parte de nuestra vía respiratoria, donde solamente se encarga de humidificar y calentar el aire y filtrarlo, ¿no? Que hay muchos cilios que filtran el polvo, todo lo que respiramos. Y en la segunda parte se encarga de respirar, es decir, de que las moléculas de oxígeno difundan
hacia los capilares. Entonces, ventilación pulmonar ya lo hemos visto. Ventilación es volumen tidal, que también se conoce, o volumen corriente, ¿ya? Volumen tidal o volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Y la ventilación alveolar, o el volumen total, la ventilación pulmonar, el volumen total se da por el espacio muerto y la ventilación alveolar. Es decir, en el espacio muerto se van quedando más o menos 150 mililitros de espacio muerto. Es decir, de los 500 que respiramos, al alveolo solo llegan, en teoría, 350 mililitros. Los otros 150, ¿dónde se quedaron? En el, en el espacio muerto. ¿Ya? Y entonces la ventilación alveolar, su concepto es igual al volumen corriente menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Volumen corriente, sinónimo de volumen tidal, ¿no? Para los gringos. Entonces, volumen tidal menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Es decir, 350 por la frecuencia respiratoria. Resumiendo, la ventilación pulmonar 500 por la frecuencia respiratoria, ventilación alveolar 350 por la frecuencia respiratoria. Antes de pasar, reitero, 500 es un concepto teórico que lo estamos usando para cuestión didáctica, ¿ya? Teórico. Entonces, este espacio muerto que evita que lleguen los 500 hasta los alveolos, se puede dividir en espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar y espacio muerto fisiológico. El anatómico ya lo hemos visto, ¿no es cierto? 250. El espacio muerto alveolar son alveolos que no perfunden, no se distienden. Y el espacio muerto fisiológico lo vamos a analizar en zonas pulmonares cuando hagamos circulación pulmonar y ustedes van a aprender ahí qué es un espacio muerto fisiológico. Entonces, el espacio muerto tiene también sus subdivisiones, ¿sí? Y va variando de acuerdo a todos los individuos. En teoría, 150 mililitros en teoría, ¿ya? Entonces, ventilación alveolar, al paciente que habíamos visto que en ventilación pulmonar respiraba 6 litros, en ventilación alveolar respiraría solo 4.200. ¿Por qué? Porque 150 se quedan en todo el espacio muerto, entonces al alveolo solo llega 350. Esos 350 los multiplico por 12, que es la frecuencia respiratoria en reposo, todo teoría, todo teoría. Entonces, en teoría, ventilación pulmonar en un hombre 70 kilos, joven, 6 litros, y la ventilación alveolar, 4.2 litros o 4.200 mililitros. Creo que hasta ahí el concepto está claro. ¿Y cómo medimos todo esto nosotros? ¿Cómo lo medimos? Bueno, lo medimos en su práctica, van a medirlo en su práctica que la van a ir analizando para hacerle el subsiguiente jueves, no este jueves, sino el próximo jueves. Vamos a medir espirometría, que es un aparato actual que en mis tiempos fuera, tenía que ser un tigre para conseguirte un espirómetro. Ahora no, ahora espirómetros tienen hasta las postas nivel 1 o 3, creo me parece. ¿Por qué? Porque nos ayuda a detectar en forma temprana patologías respiratorias. Porque actualmente respiramos muchas cosas que no son muy buenas para nuestra salud, ¿no? Tenemos trabajos que no son muy buenos para nuestra salud y no nos protegemos adecuadamente la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, la espirometría nos permite medir volúmenes y capacidades respiratorias y darles una interpretación. No crean que están muy chiquitos para saber esto, ¿eh? Porque cuando pasan a medicina 1, me parece que las lleva con el doctor Gallardo, que es el neumólogo, me reclama, me dice, tus alumnos no saben espirometría, no les has enseñado nada. Y cada fisiología 2 que hemos hecho en los últimos años, hemos hecho teoría y hemos hecho la práctica de espirometría. Y no sabemos por qué, en qué camino se quedaron o no sé, no les gustó mucho el tema. Esto es la espirometría, jóvenes. La espirometría tiene 4 volúmenes y 4 capacidades. Nosotros no los vamos a medir. Nosotros lo único que le vamos a decir al paciente es, le tapamos su naricita y le decimos inspire y expire, inspire y expire.
como que estuviera cansado, al máximo inspire, al máximo expire, al máximo inspire 3 veces seguidas y nos va a arrojar un parámetro. Si lo vemos en imágenes es así, el volumen corriente. ¿Qué era el volumen corriente? Que ingresaba y salía, lo normal, 500 mililitros, ¿ya? Pero si yo lo hago inspirar, de pronto estoy inspirando normal, le digo, inspire todo lo que pueda, y el paciente todo lo que pueda, ese volumen extra es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Hasta dónde puede expandirse su pulmón? Su elasticidad, su extensibilidad del pulmón, ¿hasta dónde puede ir? 3.100 mililitros en teoría. Como les digo, el aparato te va dando para cada paciente. No es que todos los pacientes sean iguales. El aparato te mide. Y ahí te dice, exhale todo lo que pueda. Todo. Esfuérzate para exhalar. Y ese es el volumen de reserva expiratorio, 1.200 mililitros. 1.200 mililitros. ¿Ya? Aproximadamente. Entonces tenemos 3 volúmenes hasta ahí, ¿ya? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. ¿Y qué es el volumen residual? El volumen residual es una cantidad de aire que nunca se va del pulmón, porque mantiene expandido el pulmón. El pulmón acá no está colapsado, está expandido. Y que más o menos es 1.200 mililitros. 1.200 mililitros. ¿Sí? Entonces, en teoría, ¿cuántos? 6 litros. El volumen residual siempre es el mismo, se queda ahí siempre. Va cambiando. El volumen está ahí, pero va cambiando el aire, ¿no? Va moviéndose el aire. Y con estos 4 volúmenes, entonces vamos a analizar capacidades. ¿Qué es la capacidad? Vamos primero a ver la capacidad funcional inspiratoria. ¿Qué es la capacidad funcional inspiratoria? La suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria, que más o menos hace 3.600 mililitros si ustedes lo suman. Hay otra capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva inspiratoria con el volumen residual, que más o menos es 2.400 mililitros. La capacidad vital, que es lo que medimos nosotros lo medimos esto con el espirómetro, es la suma del volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio. Es decir, lo hacemos inspirar al paciente lo más que pueda, a botar todo lo que pueda. Inspira y expira. Capacidad vital. Importante parámetro porque es el más importante que vamos a medir. ¿Ya? Y la capacidad pulmonar total es medir la capacidad vital con el valor teórico de 1.200, que es el volumen residual dentro del pulmón. Entonces, en teoría, la espirometría nos permite analizar 4 volúmenes y 4 capacidades. ¿Qué son las capacidades? Son la suma de 2 o más volúmenes. ¿Cuál es el más importante de las capacidades? La capacidad vital. La capacidad vital. ¿Ya? Porque esto nos va a permitir analizar el volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio, dejando el volumen residual dentro del pulmón en un teórico de 1.200 mililitros. Entonces ahí tenemos volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, expiratorio y volumen residual y las capacidades, ¿no? Capacidad inspiratoria total, capacidad de reserva funcional, capacidad vital y capacidad pulmonar total. Nuevamente lo mismo, entonces todos ustedes ya están viendo ahí lo mismo. Y esta es una curva de la espirometría. Esta es una curva total de la espirometría. La parte inferior es la inspiración, en la curva del medio. La parte inferior es la inspiración y la de arriba es la expiración. Entonces, inspiro y expiro. Inspiro y expiro. Y a su mano derecha, la última curva que ven ustedes, es el tiempo que demora en salir el aire que yo he inspirado. Es decir, cuando yo tomo aire, tengo que salir, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos estamos acordando de vamos a acordarnos de 2 conceptos. Lo que hemos dicho, resistencias elásticas y resistencias estáticas y resistencias dinámicas, ¿no? Las resistencias estáticas, ¿se acuerdan que eran las de la elasticidad y la surfactante, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que es la inspiración y la expiración, como dijimos, ¿no? Crece el pulmón, sale, crece el pulmón, sale. En la curva del medio, ahí está, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Tenga una imagen, una fotografía de ese momento. Y en la segunda,
vemos la velocidad en la que sale. Estas es las resistencias dinámicas, es decir, los bronquiolos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en los pacientes con asma, con bronquitis, se cierran los bronquios, ¿no? No puedes respirar. Sientes que silbas, ¿no? Tu pecho. Y cuando sale el aire comienza a salir despacito y entonces esa curva se altera totalmente, ¿ya? Esta es una espirometría total. Entonces, ustedes con la guía, todo eso, ya en la práctica lo vamos a ver. Ahí les voy a hacer con sus, llevan ustedes todas sus herramientas, todo lo que quieran, ustedes que les encante eso. Entra con su inspiración y sale con su expiración. Entra con inspiración y sale. Cada paciente se le puede simular cada paciente se le puede simular una, este, una curva. Ya no hay problema de eso. Antes usamos espirómetro, tenemos el espirómetro, voy a ver si lo podemos armar, es antiguo, para que ustedes mismos vean ahí en vivo una espirometría en cada grupo. Pero sale así, este es su reporte. ¿Y qué es lo que nos importa el reporte? Fíjense ahí, tiene dos cosas el reporte básicas. Los test que hacemos, uh, ¿qué vamos a tomar ahí de importante? Los tres primeros que están viendo ustedes, capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado al primer segundo, y un coeficiente de volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada. Es decir, ¿cómo tomamos esto? En la curva del medio, nosotros medimos la capacidad vital. Y en la siguiente curva medimos el volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Qué quiere decir? Que al primer segundo tú tienes que expandir más del 80%, tienes que botar más del 80% del aire que inspirar, ¿ya? Y en la capacidad vital, según tu peso, edad, sexo, tienes que inspirar más del 80% de tu capacidad predictiva. Entonces acá, pero voy a saber eso? Porque el aparatito te da, cuando tú ingresas al espirómetro, tú le dices, soy mujer, tengo tantos años, peso tanto, fumo, no fumo, tomo, no tomo. Listo. Todo eso altera los pulmones, ¿no? Y entonces ahí está el valor predictivo. Deberías tener eso. El valor actual, lo que encontramos contigo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si es más del 80% tus valores entre lo que encontré y lo que deberías tener, estás normal. 80, 90, 100, más de 100%, normal. Pero si tú tienes más de 80, menos de 80, 70, 75, tenía un paciente que tenía un alumno que tuvo 50%, ya después averiguamos por qué, eso ya lo vamos en la práctica. Entonces, o a veces salen a hacer la prueba en el salón y están se asustados, así no quieren y soplan despacito, despacito, van soplando, y entonces la prueba siempre va a salir. Me conviene que salgan así porque sale una prueba normal, pues, ¿no? Y entonces se puede leer una prueba normal ahí. Si el volumen expiratorio forzado, por ejemplo, se prolonga, es porque tiene asma. ¿Por qué? O bronquitis o bronquiolitis. ¿Por qué? Porque o fibrosis, porque el pulmón está duro, están cerrados los bronquios, entonces el aire sale, pero va a demorar en salir. En cambio, la capacidad vital forzada, por ejemplo, nos quiere decir que si, por ejemplo, tengo el pulmón duro, tengo una fractura, tengo una fibrosis, tengo un medio pulmón, entonces entra menos aire y mi capacidad vital forzada va a estar disminuida, ¿ya? Disminuida. Entonces, esos dos se hacen una relación y esos tres parámetros son los que nos orientan. Si yo, por ejemplo, tengo asma, bronquitis, todo, que me cierran mis vías aéreas, que aumentan mis resistencias dinámicas, entonces quiere decir que tengo un patrón obstructivo. Y si yo no tengo buena capacidad vital porque está duro mi pulmón, estoy fracturado, tengo menos tejido pulmonar, me han hecho resección, he tenido tuberculosis, etc. No ingresa mucho aire, mi capacidad vital está disminuida, tengo un síndrome restrictivo. Y para confirmarlo, hacemos el cociente que ustedes están viendo ahí, volumen expiratorio forzado al primer segundo y capacidad vital forzada. Lógicamente, la práctica tiene que venir leída, ¿no, jóvenes? Eso sí, más bien en FISIO 2, ya les dije, ya vamos creciendo. Entonces ahí tenemos capacidad vital normal, capacidad obstructiva, capacidad restrictiva. Y ahí vienen más o menos los valores, disminuyen, aumentan en cada uno de ellos.
Esta imagen guárdenla para que puedan orientarla después en las prácticas. ¿Ya? Entonces, el patrón obstructivo generalmente se da cuando tienes EPOC, cuando tienes asma, ¿no es cierto? Miren ahí la curva cómo va cambiando. Inspiras bien, pero cuando vas a expirar, ya no es la curva normal, ¿no? La curva de esta curva, ¿no? Ya no es así, no es así la curva, ¿no? Miren cómo se transforma la curva de expiración. Se deforma, ¿no? La que está arriba, en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque tiene dificultad para salir el aire. Necesitas tratamiento, necesitas tratamiento. Por ejemplo, en el patrón obstructivo, si viene un niño, está silbando su pecho. ¿Por qué sirve el pecho? Porque como está cerrado el bronquio, entonces nosotros, al inspirar y al botar el aire, no sé si ustedes han hecho para allá una vez y con un tubito han soplado el aire para atizar el carbón, sirve el tubito, ¿no? Bueno, así sirve el pecho. ¿Por qué? Porque el aire quiere salir y lo encuentra muy disminuido, muy cerrado el bronquio. Entonces le ponemos broncodilatadores. Es decir, abrimos el pulmón y lo volvemos a hacer la prueba a los 15 minutos. ¿Ya? Si mejora, ese es el tratamiento de ese paciente. Si no mejora, hay que agregarle algo más. Para que vean lo importante que es el patrón obstructivo. Y el restrictivo es un patrón por el que está disminuido la capacidad pulmonar total y también a veces el volumen respiratorio al primer segundo. Disminuye eso. Bueno, la tos, esta es una tarea que les voy a dejar porque es pregunta examen. Tienen que estudiar. ¿Ya? El reflejo de la tos. Jóvenes, preguntas, dudas. Bien, entonces tenemos el día jueves otra clase teórica. Todavía esta semana estamos comenzando. Todavía no me va a traer el mapa conceptual. La siguiente, el jueves vamos a hacer intercambio gaseoso. Ya espero que sea allí en la universidad. Así puedo verlos, si están atentos o no. Tomaremos la lista normalmente. Pero las siguientes tomadas de lista van a ser con su mapa conceptual. ¿Ya? En mano. Yo voy carpeta por carpeta y lo recojo. Entonces ya sé, ustedes me han entregado cada uno un mapa conceptual. ¿Ya? Listo, Doctor, jóvenes. Entonces, disculpe, dígame, dígame. sobre la tarea de reflejo de la tos, ¿usted la va a enviar No, después? vas a leerlo nada más, hija, porque Ah, voy a ya. preguntarles en el examen una pregunta sobre el reflejo de la tos, en base a su bibliografía del GAI. ¿Ya? Es Gracias, una doctor. pregunta de examen, ¿ah? Por eso les digo, o sea, en Fisiología 2 tenemos que darles una repasadita al libro, señora. ¿Ya? En base al Guyton, todos leen el reflejo de la tos en el Guyton y yo la pregunta me comprometo a hacerla del Guyton de reflejo de la tos. O sea, eso sí si yo les digo eso, yo les pregunto eso. ¿Ya? Listo, jóvenes. ¿Dudas? Bien, entonces. Muchas gracias por la atención. Medio raro regresar a la virtualidad. Los vemos mejor el día jueves y ahí seguimos conversando de fisiología respiratoria. Muchas gracias. ¿Sí? Nos vemos el jueves. Gracias. Hasta luego.